En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les voy a leer el pasaje que sigue inmediatamente después de la lectura de la epístola de este domingo. Especialmente quiero enfocarme en el verso número 25, donde leemos: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, ni cosa semejante. Este es nuestro texto. Hay una historia de una madre que un domingo en la mañana va y levanta a su hijo de la cama y le dice: hijo, levántate, hoy es domingo, hay que ir a la iglesia. Y el hijo allí en la cama se vuelve a echar las sábanas encima de él y dice: no, ya no quiero ir a la iglesia, hoy quiero dormir. ¿Le suena familiar? No, insiste la mamá: tú tienes que ir, tú tienes que ir. ¿Pero por qué tengo que ir, mamá? Porque tú eres el pastor. Ya en serio, ¿por qué debemos de ir a la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo dice en este pasaje, y se los vuelvo a leer: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Un pastor que también llegó a ser presidente de una gran universidad en el estado de Indiana, nos da 5 razones, 5 motivos, 5 explicaciones por las cuales debemos de ir a la iglesia. Primero, la iglesia, ustedes que formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia, teniendo a la palabra de Dios en el centro de nuestras vidas y de nuestra adoración, es la única organización que todavía en la actualidad habla con los términos como estos. Habla de salvación, habla de la muerte, habla del juicio, habla de la gracia de Dios, habla del propósito de existir, habla del cielo y habla también del infierno. ¿Dónde más? ¿Dónde más escuchamos esto? Estos términos. ¿Dónde escuchamos, por ejemplo, salvación? ¿Pudiéramos acaso hablar y escuchar hablar de liberación? Pero de salvación solamente aquí en la iglesia. El término salvación es uno de los vocablos, es una de las palabras que tienen alto significado, un significado muy grande entre nosotros. El ser salvos de nuestros pecados, el ser
limpiados, el ser removidos todas nuestras faltas por la gracia de Dios en Cristo Jesús manifestada en la cruz. Eso es la salvación de la ira de Dios, de escapar de la ira de Dios. No van a escapar aquellos que no se sometan al Señor Jesucristo. La salvación será como algo que no existe para ellos, lamentable, pero para los cristianos. Que Dios nos ha llamado salvación significa de veras una aceptación, no porque la hemos ganado, sino porque Dios la ofrece. Así es de que la iglesia sigue siendo la única organización, por así decirlo, humana, que anda hablando de palabras como el pecado. ¿Dónde más se escuchan la palabra pecado? Fuera del contexto de la Biblia, de la iglesia. Pecado, hoy en día hasta una persona que no ha crecido dentro de la iglesia, que no sabe el mensaje bíblico, no sabe lo que es pecado. El catecismo define al pecado, y todavía yo me acuerdo de esta definición desde que yo tenía 12 años estudiando este catecismo. El pecado es todo desvío de la norma, de la ley divina. El pecado es todo quebrantamiento, es toda desobediencia, es toda rebeldía, es una ofensa en contra de Dios. Lo que hace que la ira de Dios surja de él se llama la desobediencia, se llama pecado. Y solamente en la iglesia, sin ningún tapujo, hablamos de pecado, de que nosotros somos pecadores en primer lugar, de que nosotros somos desobedientes, de que nosotros nos merecemos la ira de Dios por nuestros hechos. Pero hablamos también de salvación, hablamos también de buenas noticias, hablamos del Evangelio, hablamos de Jesucristo, hablamos de la gracia de Dios, hablamos del amor de Dios, hablamos de que hoy es todavía tiempo para venir a los brazos del Señor que están abiertos para nosotros, arrepentidos, pidiéndole perdón por nuestros hechos, por nuestras desobediencias, por nuestros pecados. Segunda razón por la cual debemos de ir a la iglesia, porque aquí se agrega valor y dignidad a la vida humana. Se agrega valor y dignidad y respeto a la vida humana. Vivimos en una sociedad, en una cultura secular, en un mundo que contribuye cada vez más a decirnos o a opacar la alegría que existe en el espíritu humano. ¿Por qué? Porque en vez de hablar a la gente de que tú tienes un potencial, te apachurran. Te dicen, tú eres un ignorante, tú no sabes las cosas. Y por lo tanto no vales. Por lo tanto, esa dignidad se te es pisoteada. La iglesia, hermanos y hermanas, aquí entre nosotros, unos a otros, contrarresta a este mensaje negativo de la sociedad al predicar, al exponer el amor de Dios y su aceptación. Sí, somos de veras apachurrados por el pecado, pero porque nosotros no lo hemos ganado. Pero Dios nos levanta. Dios nos pone de pie
con su amor y su aceptación. Aquí en la iglesia escuchamos el mensaje. Tercera razón o motivo por la cual debemos de ir a la iglesia, porque aquí en la iglesia se provee un mensaje que tiene que ver con las cosas buenas, con las cosas espirituales. No negamos, como en el mundo secular, que tenemos un espíritu, que tenemos un hambre, tenemos que alimentar lo interno de nuestro ser, del espíritu. Y aquí es donde obtenemos este alimento. El alimento de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos leído en estos últimos domingos el Evangelio con tanta insistencia en el capítulo 6 de Juan, que Jesús es el pan? Jesús es el pan de vida. Este pan lo necesitamos. Este mensaje, este alimento, nuestro espíritu lo necesita. Nosotros valemos porque somos criaturas de Dios. No somos unos seres inservibles, ni somos unos desechados por la sociedad. Cada uno de nosotros, con los talentos, con los dones, con las habilidades que Dios nos ha dado, podemos y contribuimos a exaltar el nombre de Dios. La sociedad resiste y rechaza a las verdades absolutas, abrazando el relativismo, pero la iglesia sigue estando parada en el mensaje inamovible, incambiable de la cruz de Cristo, como el amor manifestado de Dios en su máxima expresión, la cruz de Cristo. Allí es donde nos paramos los cristianos. Delante o bajo la cruz de Cristo obtenemos la riqueza. Y aquí, en la iglesia, se habla de ello. Muchas veces cuando me ha tocado hablar con personas, me preguntan casi inmediatamente, ¿de qué iglesia es usted? Como diciendo que tiene importancia la iglesia. Si le digo yo, la iglesia luterana, ustedes predican a Lutero. ¿Será cierto que predicamos a Lutero? ¿Cuántas veces me han oído hablar, Martín Lutero es el Salvador del mundo? Eso sería de veras una herejía. No hay otro Salvador más que Jesús. Que quede bien claro. Cuarto motivo por el cual nosotros debemos venir a la iglesia. Es aquí donde encontramos compasión. En donde encontramos sanidad. Quiere decir, a todas las amarguras, a todos los rechazos, a todos los mensajes de que no vales nada, aquí escuchamos el mensaje de que sí, tú vales para Dios. Y aquí construimos una comunidad. Venimos juntos a la iglesia para mostrarnos compasión, para mostrarnos aceptación. Y el mensaje de Pablo hoy es muy claro, por ejemplo, hablando de los cónyuges. Esposos, amen a sus esposas. ¿Escucharon bien? Esposos, amen a sus esposas con tal amor que se sacrifiquen por ellas. Y luego ponen el ejemplo. Así como Cristo se sacrificó por su iglesia, por nosotros, porque Él la ama. Así ustedes, esposos, tienen que sacrificarse para mostrar el amor a sus esposas.
aquí estamos todos iguales. Aquí aparecemos todos iguales. Aquí no hay uno que pueda decir yo soy más santo que ustedes, que el resto de ustedes. Yo soy más cristiano que el resto de ustedes. Aquí todos somos iguales. Si acaso somos superiores, es en el pecado. Somos más pecadores que otros. Pero mientras tanto, somos iguales, no distinguimos. A mí me gusta ese comercial de los perritos de una marca que vende alimentos para los perritos, porque me exhiben que los perritos de todas las clases, de todas las razas, se ven y sin distinción, dicen. Ellos no se conocen que son diferentes, nada más son distintas criaturas. No discriminan a nadie. Los perritos. Bueno, no digo que nosotros somos perritos, pero somos cristianos y debemos de mirarnos todos igual. Todos igual, sin distinción. Sin distinción alguna. Aquí en la iglesia, todos, si acaso somos mejores, como acabo de decir, somos más pecadores. En eso sí nos distinguimos de los otros. Pero mostramos compasión. Aquí el Espíritu de Dios nos teje, nos trae como gente creyente, garantizándonos el acceso igualitario al Padre. Y quinto motivo, a diferencia de otras instituciones, en este lugar, la iglesia de todos los tiempos, ella ha mostrado que las empresas caritativas que perduran más, que han existido más por los siglos, aquellas organizaciones sin fines de lucro, aquellas que son esenciales, aquellas que incluso son valientes para mejorar la situación en el mundo, está en la iglesia. Y ustedes son participantes. Aliviar un poco los sufrimientos del mundo. Aunque ustedes no lo crean, poco de nuestras ofrendas, diezmos, contribuciones que compartimos aquí van a ayudar a otros. Aliviar el hambre a otros. Aliviar las enfermedades a otros. Me viene a la memoria que una de las distinciones de nuestro cuerpo eclesiástico, que se llama The Lutheran Church Missouri Synod, hizo una cosa diferente. Dijo, vamos a hacer en África, a concentrarnos en África, a combatir la malaria. Y a nivel mundial, hermanos y hermanas, a nivel mundial, este cuerpo eclesiástico del cual formamos parte fue la chispa que encabezó la batalla en contra de malaria en África. Y todo porque empieza aquí, con 1 o 2 centavos o 5 centavos o $1 que se va a contribuir. No lo queremos todo para nosotros. Lo queremos compartir el Evangelio. Y aquí es donde el lugar, como iglesia, compartimos nuestros recursos. ¿Por qué ir a la iglesia? Porque Jesús les ama. Porque Jesús ama a la iglesia tanto que se entregó, como dice en nuestro pasaje, por ella. Dio su vida en sacrificio por ustedes y por mí. Pero recuerden que Jesús no nos llama a ir a la iglesia
al edificio que está en 1929 Picán, aquí en McAllen, sino nos llama a ser iglesia. Cada uno una piedra como los bloques que forman este edificio. Estamos allí integrando y afianzando para que ninguno de estos muros se caiga. Así la iglesia, nosotros somos un bloque, una piedra, una coyuntura. Somos la iglesia todo el tiempo. Así es que, hermanos, tenemos el ejemplo. Esposos amen a sus esposas. Y hay motivo, hay el ejemplo, hay razón, porque Jesús se entregó a sí mismo. Se sacrificó por ella, para presentarla, dice allí el apóstol Pablo, como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esa iglesia son ustedes. Amén. Que la paz de Dios, que sobre